Amigos, antes de acabar el año, sepamos qué puede suceder en 2025. Ya hablamos de política en España y de Pedro Sánchez. Hay varios rumores, pero que solo son eso, rumores. Uno, elecciones anticipadas, es lo que cree Feijóo. Nadie piensa que dimita, excepto que sea porque está seguro de volver a ganar elecciones con su mayoría Frankenstein. Segunda posibilidad, que defiende Ketty Garat y yo mismo, durante 2025, más pronto que tarde, las causas judiciales llevarán a Sánchez al banquillo. Quedará imputado y tendrá que dimitir. Pero también el fiscal general del Estado lo está y no dimite. ¿Hasta qué punto esa realidad judicial puede ser tan rápida? ¿Se le ocurren más opciones? Sí, que huya a un país donde tenga parte del botín que presuntamente habría acumulado con sus múltiples casos de corrupción, que se iniciaron prácticamente al llegar a Moncloa, pocos días después. ¿Cuál de esas opciones, o quizá ninguna de ellas, es correcta? Fran Carrillo, nuestro analista político y asesor de gobiernos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de donde nos ven. Feliz año. Ya han pasado las Navidades, pero yo estoy seguro de que lo hemos hecho siempre en familia, con fraternidad y siempre de ese espíritu cristiano que define las raíces de España y de Europa, ¿no? Sí, señor. Oye, tú no sabes la de gente que está brindando en Navidad, Nochebuena, fin de año, en unas horas, para que se marche este gobierno, para que volvamos a la política de la que tú y yo hablábamos en televisión o en la radio, la política de cada día. Esto es otra cosa. ¿Lo vamos a conseguir? Bueno, depende de los españoles. Este no es un país normal, es un país extraordinario por su historia, por sus costumbres, por sus tradiciones, por su presente, por su futuro, por todo lo que representa. Por eso es el país predilecto de muchas personas para vivir, que no son españoles y que cuando vienen aquí se enamoran. Pero es un país anómalo porque tiene un gobierno absolutamente poco normal y poco extraordinario. Y eso hace que el día a día sea difícil. Estamos, y no estoy descubriendo nada, lo hemos visto no ya en este año 2024, sino en los últimos 6 años, posiblemente ante el gobierno más corrupto y criminal de la historia de España. Y eso hace que estemos en escenarios que eran impensables e imposibles de analizar hace unos años, porque si alguien nos decía que iban a pasar todo lo que está pasando, hubiéramos dicho que eso era más bien un guión de película. En cualquier otro país de nuestro entorno, con mayor o menor calidad democrática, este gobierno ya hubiera dimitido y algunos de sus miembros ya hubieran entrado en prisión por la mitad de lo que está saliendo informativamente que han hecho, por la mitad. Y sin embargo aquí no está pasando absolutamente nada. Pero los vientos del cambio están llegando en Occidente, están llegando las democracias liberales, están llegando para frenar ese fenómeno wokista, a ese socialismo totalitario y a este sanchismo liberticida también le llegará la hora. Si lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo en todos lados. ¿Quién acaba con Sánchez? Es decir, solo hay dos formas. Las urnas, los jueces, la Guardia Civil, ¿cómo se marcha? Aquí todavía hay instituciones fuertes, gracias a que tenemos instituciones fuertes y a profesionales independientes que no se dejan mangonear ni controlar. El país resiste, aunque estamos a punto de que eso explote, ¿no? Pero va a acabar con Sánchez dos vías. La vía, evidentemente, policial y judicial y la vía electoral y sociológica. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Sánchez va a salir de Moncloa de dos formas, o solo va a salir de dos formas. Una, por las buenas, que sería detenido. Es decir, que un juez mande detenerlo. Esas son las buenas. Esas son las buenas. Es decir, porque un juez mande detenerlo a raíz de las informaciones que están saliendo y manda a la policía judicial, o bien por las urnas. Esto lo decimos en Ciudadanos, ¿por las buenas o por las urnas? Bueno, ¿qué pasa? Que las urnas cada vez también las tiene más controladas. Porque también ha habido cosas que en ningún medio, aquí se ha contado, pero en ningún medio ha sacado.
tufillos del pasado, de las elecciones recientes que sonaban raro, ¿no? Ya lo hablamos en las elecciones europeas, en municipios de Cádiz, de Málaga o de Madrid, saliendo Puigdemont la segunda lista más votada. Y esto ¿cómo es posible, no? Bueno, pues a mí no me extrañaría que un autócrata como él, que es un señor que ha demostrado que tiene una pasión exacerbada por el poder, que no le gusta la democracia, que no le gusta la separación de poderes, que no le gusta la libertad, que no le gusta que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo y Legislativo, no me extrañaría que su último paso sea ya un reflejo de lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Es decir, no reconocer a un ganador alternativo de las elecciones, atrincherarse en el poder, decir que ha ganado y lanzar a la opinión pública que le quieren sacar a los verdaderos ganadores, que son ellos. Eso sería ya el sumum de todo su gobierno autócrata. Entonces, o sale detenido o sale por las urnas, siempre y cuando no entre en esa vía chavista bolivariana de querer controlarla también, que no me extrañaría nada en el personaje. Por eso digo que 2025 será el año final de Sánchez. Pues mira, Albert, yo se lo he escuchado en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, que fueron las elecciones, que es que hace un año, no hace mucho, hace año y medio, también ahí va a ser el fin de Sánchez. En 2024, y Sánchez sigue ahí, porque es que el socialismo, lo peor no es cuando llega al poder, lo peor es sacarlo del poder, porque no se quieren ir y se agarran con todo, con toda la corrupción, con todo el latrocinio, con todo el saqueo, con todo el control y la compra que tiene de medios y de personas. Ese es el problema del socialismo, no que llegue, sino que nunca se va. Hay quien compara los Sánchez con los Kirchner por aquello de las imputaciones comunes que hay en el entorno familiar. Ellos siguen haciendo como si aquí no ocurriera nada. Y a mí cada día me preguntan, ¿cómo lo permite la Internacional Socialista, los socialistas europeos, Ursula von der Leyen? ¿Cómo lo permite tanta gente que parece que miran a otro lado, dejando que caiga en su propia dictadura España? Creíamos que habían controles, que cuando fallaban los internos se ponían en marcha los externos. Aquí nadie controla a Sánchez. Me gusta que cuando has dicho hay alguien que los compara con los Kirchner, que sí está aquí, fue el primero que en este país le llamó los Kirchner de la Moncloa, precisamente porque es el país y es el modelo al que quiere parecerse Sánchez, es decir, una dinastía en que a lo mejor el día que ya no esté su mujer, pero que se trate de controlar a los ciudadanos mediante el poder del Estado, como lo están haciendo, porque la Unión Europea, y has mencionado la Internacional Socialista, Ursula von der Leyen, es lo mismo, ¿no? Son todos socialistas y con lo cual, bueno, están ahí gobernando bajo un patrón de una dictadura global que son los que le imponen lo que hay que decir y decidir, pero ellos no tienen ningún tipo de autonomía y mucho menos los ciudadanos europeos. El modelo de Argentina pre-Milei es un modelo que la Unión Europea aceptaría. Es decir, aceptaría un Estado que lo controle todo, con personas subsidiadas, y mientras llegue el dinero de Europa sin ningún tipo de problema estaría asumido. Es decir, el modelo venezolano la Unión Europea no lo admitiría tanto, aunque es el sueño húmedo de Zapatero o de Yolanda Díaz, pero un modelo argentino pre-Milei sí lo podría aceptar la Unión Europea. Y eso es lo que ha querido y ha buscado Sánchez siempre, ese control peronista de las instituciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces, de la educación, de los medios de comunicación. Por eso le llaman los Kirchner de la Moncloa. No es que Sánchez se fuera el otro día a hablar de socialismo en una dictadura como la marroquí, a hablar de derechos humanos, tiene su gracia, ¿no? Es decir, mientras los reyes se fueron a Valencia de nuevo a ver y hablar con las víctimas, Sánchez se fue a Marruecos, a una de las dos narcodictaduras que le controla, porque la otra es Venezuela, hablar de cómo expandir el socialismo en África. Digo, no es que los africanos ya conocen lo que es el socialismo y acabó en pobreza, miseria, muerte, asesinatos y guerras civiles. Eso es lo que tenemos. Es que tenemos en manos a este tipo de protodictadura o protodictador que lo que hace es intentar vendernos humanidad, progreso, democracia, libertad, cuando es todo lo contrario. Y como tenemos en Europa un gobierno que es un gobierno de perdedores, porque nos gobiernan en la Unión Europea los que han perdido las elecciones europeas, curiosamente, pues no van a cambiar, porque en el fondo piensan lo mismo. En Europa hay dos grupos mayoritarios que están de acuerdo en laminar el sector primario de España y de Europa, pero sobre todo de España,
cargarse toda alternativa que no pase por la Agenda 2030, placas fotovoltaicas, paneles solares, energías renovables, etcétera. Cargarse la energía nuclear en España, porque en Europa se defiende. Y todo bajo el patrón que dictan desde fuera de Europa y sobre todo Berlín y París, que siempre han ido contra los intereses españoles. Ante eso que tenemos aquí, pues una defensa un poquito floja, ¿no? Yeah. Ursula von der Leyen y Sánchez son absolutamente lo mismo. Cuando salimos a la calle y preguntamos, ¿cree usted que será imputado Pedro Sánchez? ¿Cree que su esposa se sentará en el banquillo y habrá sentencia? La mayoría creen que no. Es decir, ha llegado a controlar tanto el Estado que creen que Ábalos o Koldo caerán, pero jamás Sánchez ni Begoña Gómez. ¿Piensas igual? Estoy de acuerdo porque, de hecho, se está fomentando que esa sea la caza menor. Yo digo siempre, Koldo, Aldama o incluso Ábalos es caza menor en el momento en el que estamos. Cuando explicamos tantas veces cómo Sánchez ha pulsado muy bien el umbral del dolor de los españoles y sabe que con un escándalo diario llegará un momento en el que la gente se acostumbre tanto que no le dé importancia al siguiente, porque no están salpicados en el tiempo, porque no están salteados, sino que es uno continuo. Llegará un momento en el que un escándalo grave, como el día siguiente hay otro, el anterior ya pues se disipe, ¿no? Y pierda su efecto. Y eso lo han hecho muy bien. Entonces, ahora mismo que mañana detengan a Aldama, los medios del régimen, los medios prosanchistas, lo venderán como que funciona el Estado de Derecho, que funciona la justicia, que se ha demostrado que Sánchez, el gobierno, es inocente. Y cuando vean que ese efecto se ha disipado, pues al día siguiente mandrán detener a Ábalos y dirán que de nuevo el Estado de Derecho funciona, tal, pero siempre tapando al verdadero responsable o lo verdadero responsable de toda esta trama corrupta y criminal que es el gobierno, que es Moncloa y que es Sánchez y su familia. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo. Es complicado porque incluso se hablaba de que si llega el suplicatorio al Congreso, eso evitará que Sánchez, cuando se lo denieguen, evita que pueda ser juzgado, incluso dejando la política de nuevo por la misma causa, y que a lo mejor lo que está buscando es eso. Pero bueno, por la misma causa no, pero es que va a tener muchas más causas. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Yo sigo diciendo lo mismo. Tenemos la vía sociológica que no va a llegar hasta 2027, porque Sánchez depende de socios que mientras Sánchez le dé todo lo que quiera, le van a seguir apoyando. Estos días he escuchado, bueno, ¿y si no hay presupuestos? Se puede gobernar sin presupuestos. Rajoy lo demostró. Se puede prorrogar. Y Sánchez no tiene ningún escrúpulo en prorrogar presupuestos. Mientras desde Europa, y la relación de Sánchez y von der Leyen es absolutamente magnífica, le sigan llegando fondos para poder pagar todo esto, Sánchez va a seguir lo que quiera, da igual lo que esté saliendo, es decir, no se va a ir voluntariamente. Por eso decía, o sale por las buenas, que es que vaya a la policía judicial y decir, usted está detenido porque esto está aprobado, y eso ya corresponde a los periodistas demostrar y evidenciar y poner a disposición de la policía y de los jueces las pruebas que implican a Sánchez en eso, o bien hay que esperar a 2027 para esto, porque solamente hay un escenario que provocaría un adelanto, y el otro día se lo escuché también a Susana Díaz, es decir, ya no solamente Feijóo, sino alguien del propio Partido Socialista decir que en 2025 habrá elecciones. Y es que Sánchez vea un escenario en el que es más favorable para él, porque es perfectamente posible que pueda repetir el adelanto de elecciones que alargar la legislatura hasta 2027. Si él considera, si él ve, como lo vio en 2023, después de las elecciones municipales y autonómicas, que pulsando el botón de adelanto de elecciones puede volver a repetir mandato, y entonces ya estaría más que legitimado por enésima vez, lo hará. Y para eso va a volver a hacer lo de siempre, dividir el país en dos y decir, señores, sí, perfecto, yo tengo 130 y tanto, pero 130 y tanto, más los de Podemos y Sumar, más los nacionalistas, más los separatistas, más los regionalistas, tal, mayoría, sigo gobernando. Y eso es un escenario posible y probable que Sánchez verá. Sí, en 2023, como ganó Vox y PP en la mayoría de ayuntamientos, puso las elecciones para volver a levantar el miedo a la ultraderecha. Correcto. A mí me sorprendería que después de lo que ha hecho siguiera funcionando ese temor tan falso. Sí, pero tú crees que sí, ¿no? Sí, la mitad de los españoles son absolutamente, más de la mitad, ¿no? Pero el votante del PSOE de izquierdas, que eso de esa milonga histórica del votante de izquierdas es crítico, es mentira. Es un votante absolutamente amansado, es un votante absolutamente de rebaño, pastoreado, que además le gusta dejarse pastorear.
y además te lo dicen cuando en la entrevista, que ellos votarán al PSOE, haga lo que haga, diga lo que diga y mate a quien mate, ¿no? Es decir, que da igual, esos son del PSOE. Si es que esto lo llevamos viendo más de un siglo. Si es que lo vimos, están replicando el clima de odio, el clima de saqueo, el clima de insulto y descalificación al enemigo, como hicieron en la Segunda República, que tanto aman, y en la cual el Partido Socialista y la izquierda dieron 3 golpes de Estado, que eso es para hablarlo otro día. Es decir, 3 golpes de Estado contra la República en el año 31, 34 y 36 lo dio la izquierda y empezó contra la legalidad vigente, es decir, contra el marco legal vigente que existía entonces. Y es lo que están haciendo ahora, golpes de Estado constante contra la legalidad vigente. Entonces, que Sánchez haga esto es porque sabe que tiene a millones detrás que le van a seguir respaldando. El votante de la derecha, si su partido no le gusta, se queda en casa, le castiga mucho más. No se va al otro, pero es mucho más exigente. El votante de izquierda es acrítico, es pastoreable, es amansado y eso lo sabe Sánchez y lo saben los que trabajan con Sánchez. Entonces van a seguir utilizando el miedo a la ultraderecha, que no existe, porque hay un relato que es absolutamente kafkiano, pero que está funcionando. Lo hemos visto estos días pasados con el atentado que hubo en Alemania, en Magdeburgo, del terrorista islámico saudí todos los medios, tanto los de derecha como de izquierda, tanto los de izquierda extrema como los de derecha socialdemócrata, sí. Porque El Mundo es la versión socialdemócrata del país, que era un tío de ultraderecha porque él se definía así como de ultraderecha. Y han salido grandes expertos a decir, ¿usted sabe lo que es la taquilla? Es decir, el mentir, es decir, el Islam te permite mentir para conseguir los objetivos políticos, religiosos, morales, pertinentes. Sí. Este señor tiene vídeos en los que se declara como se declara. Y ahí dijo que era tal porque evidentemente era la cortina de humo para poder fabricar eso. No. Pues todos los medios, no, es que no es islamofobia, no es que el problema no es el islamismo radical y el terrorismo, es la ultraderecha. Pero ¿qué ultraderecha? Aún estamos la gente que se cree eso es gente o de un nivel intelectual y cultural cortito o de un nivel de credulidad bastante preocupante, porque lo estamos viendo en Europa. Cuando gobierna la ultraderecha que dice el socialismo y la izquierda, no hay ninguna ultraderecha gobernando, no hay fascismo gobernando. Lo que hay es socialismo liberticida e islamismo que atenta contra nuestras libertades y nuestro modo de vida. Eso es lo que hay. Querido Fran Carrillo, que tengas una buena entrada de año y que se cumpla todo lo bueno de tus previsiones políticas. Este país no aguantará mucho más. Un abrazo fuerte, compañero. Un fuerte abrazo a todos, a ti y a todos tus telespectadores. Feliz año, feliz 2025 y que nos traiga, por favor, y de una vez por todas, la salida de este sátrapa del gobierno. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.